Continuamos con esta entrevista con el doctor Pedro Singh Ureña. Él es el presidente del Colegio Médico Dominicano. ¿Cómo han estado la situación de la seguridad para el personal médico y paramédico en los hospitales? Me impactó una información que me dio recientemente. Tuve una entrevista con el doctor Cruz Jiminián, de que en una ocasión estaba atendiendo a unos pacientes que llegó herido a su clínica, y aunque él dice que no lo dio como primicia en mi programa porque no lo divulgó, parece que era producto de un pleito entre bandas y que entraron dos sujetos y le dijeron: usted es el doctor Cruz Jiminián. Sí, mire, con usted no hay nada. Y entraron, esgrimieron un arma y fulminaron a la persona que estaba, dice, casi en su presencia. Dice que nunca se había sentido tanto terror en la vida como ese. Y bueno, tienen su seguridad y su seguridad privada. En el caso ya de los hospitales que se habían estado produciendo algunas agresiones, ¿la situación ha mejorado? Al decir verdad, la inseguridad en el país ha sido una preocupación, y eso lo sentimos de las autoridades, y están haciendo su mejor esfuerzo. Y los hospitales no escapan de ello. Y sobre todo las emergencias, es la puerta de entrada, es el ámbito más estresante. Entonces, cuando llega un paciente, llega acompañado de un grupo de familiares o un grupo del barrio que están preocupados porque o está enfermo, o tuvo un accidente, o tuvo un conflicto de pleito, de puñaladas, de arma de fuego, de heridas de arma de fuego. Entonces, es importante tener un dispositivo debidamente capacitado, fuera de la emergencia y dentro, porque dentro se hace lo que es el triaje, es decir, se sabe cuál es el enfermo que llega y está en peor condición para ir a asistir en forma primaria, ¿verdad?, con prontitud, y a veces hay consultas que pueden ir a otra área dentro de la misma casi emergencia. Bueno, tuvimos dificultad, golpearon una doctora en la emergencia del Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, le quebraron casi una muñeca en San Juan de la Maguana a un residente, en Constanza agredieron a otro médico residente, lo propio en San Pedro de Macorís, en el Moscoso Puello ya el año pasado, al igual que en la maternidad de Los Minas, y así también en Luis Eduardo Aybar, también hubo casos de agresión. Y es que el familiar llega también muy estresado porque ve que el paciente o el amigo, ¿no?, o el hermano está en dificultad, ciertamente. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones ellos entienden que el médico debe de dejar de atender, por ejemplo, cuando llegan muchos casos, al paciente que también está grave para atender el de ellos, ¿verdad? Entonces, eso ha causado realmente una situación muy calamitosa. En Moca fue el último caso, con arma de fuego. Entonces, nos reunimos con el ministro, con el doctor Freddy Hidalgo, y entonces socializamos de que deberíamos de capacitar personal. Se ha hablado de una policía hospitalaria, tal como la escolar, pero yo creo que puede haber un componente muy bien policial, pero un componente también de personas que, aunque no estén en esa institución, pues pueda capacitar a los fines de seguridad, porque es un ámbito de salud. Entonces debemos nosotros de tratar de aunar ese tipo de esfuerzo en esa dirección. Ha mermado, pero debemos de seguir trabajándolo, porque esto es permanente. Recuerden que nuestros principales hospitales están rodeados de barrios donde a veces pues se dan este tipo de situación, y a la verdad es que así como yo puedo decir que han habido este tipo de conatos, también puedo decir que los mismos pobladores de los barrios como que también defienden a los médicos, ¿verdad? Yo lo digo porque yo hice mi primera especialidad en el Aybar y yo notaba eso, o sea que ellos también reconocen que los médicos que estamos en los hospitales garantizamos cuando ellos llegan con algún accidente, su salud, a veces la vida.
pero debemos trabajar el tema. Claro, pero ya esa preocupación ha disminuido un poco, la seguridad. Pero es latente, Sí, es latente, sí. ¿Cómo no? ¿Y qué me dice? Inclusive vi algunos reportajes de centros tan importantes como el Moscoso Puello, que de buenas a primeras uno ve prácticamente un mercado circundante por ahí, donde se vende de todo, casi en la entrada, casi en la parte. ¿Eso no impacta al ambiente hospitalario? Sí, definitivamente nos parece que donde haya un centro como el que citabas, que es un centro docente inclusive, su entorno debe estar debidamente organizado. Entonces, cuando vemos estas personas, dominicanos y dominicanas, que están vendiendo casi todo tipo de alimentos, de freiduría y una serie de otros artículos, entonces es como un poco incómodo, al decir verdad, el manejar esa situación. Anteriormente han sido retirados. Yo creo que lo que hay que organizarlo. El país necesita que su gente entienda que si nos organizamos hay espacio, y además son personas que están procurando un medio para subsistir, para vivir, y es mejor tenerlo, digamos, en ese ámbito que en otro. Entonces yo creo que las autoridades deben, de alguna manera, despertar atención. ¿Cómo no? ¿Cómo Sí. no? Hace como un año más que yo entrevisté año, 3 meses al ministro de Salud Pública en 2 entrevistas que le ha hecho, y en la primera fue como en abril del pasado año, si ya la mente no me genera muy bien por asunto de edad, y eso es entendible. Y me dijo, antes de agosto estará funcionando el hospital de el cáncer que construyó Oncológico. el oncológico, la pasada administración. Y bueno, pues pasó agosto, hace un año de la entrevista, y cada rato hay una fecha. Y el colegio médico sabe por qué y qué pasa y qué sucede, que esa infraestructura, ese centro no ha podido despegar. El Colegio Médico Dominicano, muy probablemente, de las discrepancias que pudiese tener o tiene, es en ese sentido o dirección. Es que no es posible que donde se encuentre el principal centro de tantos años de una mística ganada en la sociedad, me refiero al Heriberto Peter, el oncológico, como la gente le llama. Mira, Héctor, cuando aquí se habla de oncológico, es ese. Héctor, cuando aquí se habla de un hospital traumatológico, donde usted debe de ir cuando tiene un problema de los huesos, el Darío Contreras seguirá siendo el Darío, porque ha creado, en base a servicios en la sociedad, un nombre muy bien ganado, igual que el oncológico. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos 2 oncológicos uno al lado de otro? Donde inclusive dentro del ámbito terapéutico existe la radioterapia, o debe de existir. En el oncológico, Heriberto Peter existe. Pero entonces yo observo que en la esquina hay un centro para manejo terapéutico de esa situación, ¿verdad?, de rayos utilizado en el cáncer, en la esquina. Entonces tenemos en menos de 2 cuadras, o sea, 3 centros, o sea, no luce como que estamos organizados. Yo pensé como que la estructura nueva, la estructura grande, debidamente diseñada, era para que el oncológico actual, pues, funcionara allí. Eso lo pensé yo, y que el oncológico iba a pasar, de alguna manera, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero no fue así. Entonces tenemos un oncológico que es docente, el Heriberto Peter, y tenemos un oncológico porque parece ser que desde el ámbito del Ministerio de Salud se quiere tener un oncológico, que no se tiene. Bueno, pues ya lo tenemos, y que yo sepa, no está aperturado como debe de ser. ¿Y tiene alguna explicación? Bueno, la explicación... Porque, bueno, si
si ya están hechos los dos, o sea, lo correcto que después que se hizo esa inversión, además un poco de congestionar el propio Heriberto Peters. Hay gente que se quejan de que cuando funcionan los patronatos a veces no se trata al público general y sobre todo a los pobres con el criterio de que bueno, un hospital público y de que hay que a veces buscar unos recursos y que si no se tienen y que si se puede, siempre existen esos inconvenientes. Entonces las autoridades lo que dicen, bueno, con esto podríamos resolver esta para situación. nada. Esos inconvenientes son los menos. Yo voy a decir algo aquí con toda responsabilidad. Donde los pobres han acudido desde que yo tengo uso de razón es a ese oncológico, incluyendo mi abuelita. Esa es la realidad. Y la otra es que no basta con que Héctor pues que compre la chaqueta que tiene puesta, porque en algún momento tiene que enviarla a la lavandería y eso cuesta. Sí, claro. Entonces por ahí anda, probablemente. Seguro. ¿Usted piensa que será un asunto de recursos? Sí, y bueno, el principal recurso es el humano. Recuérdate que Hanmer cometió ese error, el padre de la reingeniería. Todos pensamos que era la panacea y lamentablemente no incluyó el recurso humano. Y eso pues finalmente no concluyó donde tenía que concluir. Entonces necesitamos en la República Dominicana tener planificación, organización y recursos para poder entonces entrar dentro de un ámbito correcto, sobre todo la salud, Héctor. La salud es desde la barriga de nuestra madre, de la madre dominicana, hasta que nosotros morimos. Oye, es permanente. Mira, la educación es fabuloso. Lo que a mí me apasiona es la educación. Yo soy un profesor universitario de grado y de posgrado, casi ya de 25 años por un lado y el otro casi tengo 30 años. Entonces, cuando yo observo que nosotros estamos transitando un camino que entendemos que es el correcto, yo tenía mucha aprensión con el ámbito de la educación, pero, cuando yo escuché al presidente decir que ese compromiso lo iba a honrar, entonces lo que necesitamos es personas que planifiquen, porque ahora veo como que hay una inquietud, ¿no? Hay personas que se encogen de brazos porque entienden que el número de escuelas no será finalizado en el tiempo requerido. Entonces yo creo que lo que debemos de hacer es todas esas iniciativas, apoyarlas. La educación es un elemento 1A, pero sin salud no podrás educarte. Aunque, claro, hay un gran componente de salud que depende del grado de educación que tenga la población. Por supuesto. Volvemos al caso del dengue, o sea, por supuesto. Y cuando uno sabe que no se puede tener agua. Están integrados. Sí, así definitivamente. es. Mira, doctor, dentro de 2 semanas. ¿Te parece que sería correcto desde aquí decirle al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, que la salud también está a la espera de otra revolución, al igual que educación? Okay. ¿Te parece bien? No, pero puede darle inclusive las explicaciones si usted quiere. Bueno, vamos a comenzar con que se aporte poco más de 0.25 del Producto Interno por año a salud. Y los primeros 3 años verás tú que la recertificación, que la atención primaria, que las plazas que necesitamos de médicos en los hospitales, que estas estrategias en el campo de la medicina preventiva, de atención colectiva, ¿no? Tú verás cómo rápidamente eso se ejecuta. ¿Cómo no? Doctor, le decía que vienen entre una semana y tanto la Semana Santa. Vienen los operativos que se montan y por supuesto las cifras de accidentes de tránsito, pues
lo que se ha convertido en una catástrofe. Hablábamos de epidemia del dengue cuando hay esos brotes así, pero parece que es una epidemia perenne y bueno, ya lo que se está preparando es para los comunicadores con toda la morbosidad de decir, bueno, si bajamos en cuanto a la cantidad de muertos, sobre todo por accidentes de tránsito, si es igual, si es peor. ¿Qué está significando los accidentes de tránsito en materia de salud pública en este país? Yo recuerdo a mi maestro de ortopedia, que en paz descanse, el doctor Pedro Green, fue de los primeros, junto a otros médicos, que comenzó a diseñar algunos protocolos estratégicos para la prevención de accidentes, eso probablemente en los años inicio de los 80. Ha sido una preocupación de siempre, pero yo confieso aquí ante ti de que por primera vez, hace ya un par de años, comencé a inquietarme y ya yo conozco bastante de la ley 241, que hay que, obviamente, variar muchos aspectos de ella. Pero yo creo que volvemos. La educación, Héctor, es lo principal. Yo tengo como persona de testigo de primera línea, pararme en un semáforo y ver cómo la luz roja se violenta en minutos en una forma numérica increíble. Cómo el peatón desconoce, porque a veces la señalización está ausente, Héctor, y entonces no sabemos por dónde que vamos a cruzar, ¿verdad? Pero cuando está, también debemos educar para que la población pues sepa, ¿verdad?, por dónde transitar. Mira, es que uno debe de manejar a un vehículo del automóvil que está delante de ti, y si está lloviendo, como ahora, en estos días, a dos vehículos para tú poder maniobrar. Hay velocidades que están ahí, señalizadas. Nos faltan muchos lugares por iluminación y por señalización. Nosotros decimos lo inherente del guía y el alcohol, ¿verdad? Entonces todas estas cosas también deben de ser sometidas. Mira, a través del brazo de extensión social del Colegio Médico, una nueva iniciativa, vamos a visitar con los hermanos de la Asociación Dominicana de Profesores de la ADP, ya tuve una primera entrevista con Eduardo, nuestro hermano, para visitar escuelas, colegios, hablando de todos esos temas como mencioné hace un momento, el embarazo en adolescentes, temas como ser un ciudadano que conozca tus derechos como peatón, tu derecho a transitar, pero de repente a veces tú como peatón no puedes ir por la acera porque hay que sé yo cuánto Tarantini y tienes que irte a la calle. Entonces la ciudad debe de seguirse organizando para que mi amigo no se ponga un poquito bravito. Como no, pero las carreteras siguen teniendo, y aunque es parte de la cosa... Ese accidente de hace algunas semanas, exacto, eso es desgarrador. Y vuelvo quizás a las preguntas, ¿qué significa en materia de salud pública y cuál es el orden en cuanto a fallecimientos, a muerte y a todo? Y ¿qué está significando esto para nosotros? El tránsito está en los primeros lugares, sobre todo los motoristas. Eso es todos los días, escenas desgarradoras. Entonces no tenemos tampoco, aunque hay esfuerzos, vemos a cada momento 3, 4 personas en un solo motor, sin casco protector, violando las luces. Entonces mira, yo sé que tú has estado en Estados Unidos. El grito de los familiares de uno en Estados Unidos: no te parques ahí, ten cuidado, te van a poner un ticket. Oye, es algo terrible. Y aquí, bueno, pues eso es como natural. O sea, debemos educación, la 241, hay que revisarla, hay que transformarla, para que, ¿cuántos camiones tú ves por algunos elevados que dicen no camiones, no motores? Eso lo vemos a diario. Entonces, necesitamos planificar, organizar y que las gentes entiendan que hay autoridad. Y te voy a poner un caso. Inicios de la AMED. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. ¿Recuerda quién fue su director?
Tú recuerdas cómo la gente asumió eso diciendo ya estamos organizados. Entonces las cosas cambian con el tiempo, entonces no es ni será las agresiones, que son de muchos tipos, son verbales, son físicas y son hasta de bolsillo. Así es. Yo prefiero la educación. ¿Cómo no? Bueno, finalmente los muchachos están haciendo señas, y además esta es la primera de varias entrevistas que vamos a tener con usted. Inclusive su capacidad de comunicación es un sólido candidato para que usted esté integrando este programa. Y bueno, pero lo puede llevar conjuntamente con el colegio médico también, porque una cosa no quita la otra. Podemos sacar un espacio, sobre todo con los informes que tengo, de que tus anuncios son atendibles. Sí, cuando lo pagan, sí, eso es así. Yo espero. Cuando lo pagan. Finalmente hay un dato que usted que una información que me ha estado hablando de eso y bueno, y sí, y yo le digo, vamos a esperar y medio adelanto de un trabajo profesional que casi estoy iniciando conjuntamente quizás con otras empresas de comunicación, los inherentes al embarazo, los embarazos en adolescentes, la parte de todas las implicaciones sociales y de todo. ¿Cómo está esa situación en el país? Bueno, el número que tú visualizas y escuchas tiene que sumarle aquellos casos que no son reportados, ¿verdad? Obviamente. Y además de ello, hay que evaluar todo ese contexto. Lo primero es por quién está siendo embarazada. Eso es terrible. ¿Qué pasa? A familiares cercanos, personas mayores de 60 años, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de una adolescente embarazada de un niño que va a educar o a criar otro niño. O sea, es algo que realmente está causando mucha dificultad porque pierde la escuela, no tiene la madurez para educar a un niño, a un hijo, crea desafortunadamente problemas económicos, problemas sociales, y entonces se está convirtiendo en una calamidad. Por eso debemos de asistir con charlas, con conferencias, con el liderazgo que estos chicos pueden observar en algunas personas. Tenemos damas que han sido ejemplares, ¿verdad? Y que pueden llevar un buen mensaje. Y vamos entre todos a asistir a las escuelas, vamos a educar en esa dirección. Okay. ¿Y en materia de salud, en materia de salud? En materia de salud, ya te digo, a mí me apena cuando yo voy a un hospital y veo departamento de adolescentes embarazadas. Oye, digo, ha creado. Para las niñas, eso en términos de salud, no para está, su vida, no están ¿qué preparadas, significa para su futuro? Sí, de no salud? están preparadas ni físicamente, ni anatómicamente, ni en términos para poder educar, ni para poder dar los afectos que una madre ya con la madurez puede darle a su primer hijo. ¿Y podría esos casos ya estar convirtiéndose en asuntos epidémicos? Yo pienso que sí. Al paso que vamos, si no trazamos pautas en esa dirección, se va a convertir en una calamidad prácticamente. Y no quiero tocar hacia dónde vamos en el ámbito social de esos niños. Entonces, le agradezco sinceramente su participación y bueno, la invitación está abierta, después comenzaremos a hacer pinino. ¿Tú crees que tengo 30 segundos? Pero usted puede coger un poco más, me no, quedan unos minutos es que, de comentarios y yo, pues esos son suyos. Lo que pasa es que observándote y escuchando las preguntas, he recordado algo que a mí me apenó cuando lo leí por primera vez, porque es un anónimo. Ajá. Y yo decía, caramba, alguien que escribiera algo tan trascendente y que no sepamos quién es, pero lo leí hace muchos años y creo que para estos momentos que está viviendo el país, ¿verdad? En cuanto a que hemos perdido un poquito esto que llaman los valores que tenemos que rescatar y que tenemos que tratar de reproducir, es algo que leí hace un tiempo. Dice más o menos lo siguiente: no midas tu riqueza por las cosas que posees, sino por aquellas que jamás cambiaría por dinero. Así es.
ahí están todos los valores. Así es, eso es Así verdad. quiero terminar. ¿Cómo no? Gracias. No hay mejor manera de pues terminar la entrevista con este hombre, presidente del Colegio Médico Dominicano. Y bueno, un profesional a carta cabal. Ya ustedes ven que la entrevista ha estado más fundamentada al aspecto social, al aspecto más que a las estadísticas puras y simplemente que generalmente se dan en este tipo de conversaciones. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, muy bien. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.